Muy buenos días a todos. Mi nombre es Molly Denen, soy coordinadora del Centro de Lenguas y Interculturalidad de la Universidad de Santiago. En nombre del centro me gustaría agradecerles a todos y darles la muy cordial bienvenida a nuestro primer webinar de una serie que se llama US-Chile Talks. Esta serie está dedicada a explorar el lenguaje y las culturas que giran en torno a los objetivos de desarrollo sostenible, desde una perspectiva local chilena y desde una perspectiva global norteamericana. El propósito de esta serie es invitar a nuestra comunidad a una conversación abierta que enriqueza nuestra perspectiva sobre los ODS a través de un enfoque en lenguaje y en la cultura. Al centrarse en el idioma y la cultura, nuestra comunidad podrá relacionarse con las importantes iniciativas relevantes para avanzar hacia una sociedad más justa y una comunidad multilingüe y multicultural. El webinar de hoy se trata sobre el ODS número 13, Acción por el Clima. Y aquí con nosotros, para guiar nuestra conversación, está el Dr. René Garrido, de la USACH, jefe de carrera de Ingeniería Civil en Ambiente y actual director de vinculación con el medio de la Facultad de Ingeniería. En representación de la perspectiva global está el profesor Ian Hunt, de la Universidad de Villanova. El profesor Hunt es profesor adjunto y director de la Iniciativa de Desarrollo Internacional del programa de posgrado de la Universidad de Villanova en Ingeniería Sostenible. Ellos han diseñado una presentación especial para nosotros esta mañana, en la que nos guiarán a través de algunas de sus experiencias en el campo de la acción climática, destacando algunas de las influencias lingüísticas culturales. Si hay preguntas del público, por favor escríbenlas en el chat o reténganlas hasta el final de la presentación. Habrá interpretación simultánea en inglés, español y lengua de señas para los que quieran o necesiten. Este webinar se está grabando y también se va a transmitir en directo en YouTube. Ahora lo mismo, pero en inglés. Good morning, everyone. My name is Molly Dennen. I'm the manager of the Center for Languages and Interculturality at the University of Santiago. On behalf of the center, I'd like to thank you all for participating this morning and welcome you to our first webinar in a series called the US-Chile Talks. This series is dedicated to exploring the language and cultures surrounding the Sustainable Development Goals from a local Chilean perspective and from a global North American perspective. The purpose of this series is to invite our community to an open conversation that will enrich our perspective in the SDGs through a focus on language and culture. By focusing on language and culture, our community will be able to relate to the most important initiatives relevant to moving to a more just society and a multilingual and multicultural community. Today's webinar is about SDG number 13, climate action. And here with us to guide our discussion is USACH's Dr. René Garrido, head of the environmental engineering major and also the director of global outreach and engagement at the Faculty of Engineering. Representing the global perspective, we have Professor Ian Hunt from Villanova University. Professor Hunt is an adjunct professor and international development initiative manager for Villanova's graduate program in sustainable engineering. They've designed a special presentation for us this morning in which they will walk us through some of their experiences in the field of climate action, highlighting some of the linguistic and cultural influences. For those who may want or need, we will have simultaneous interpretation available in English, Spanish, and sign language. This webinar this morning is being recorded and it's also being streamed live on YouTube for those who are interested to take a look afterwards. So with no more introductions from my part, I'd like to introduce Dr. René Garrido and Professor Ian Hunt. Muy buenos días a todos y todas. ¿Cómo estás? Hello, Ian. Good morning, everybody. It's a pleasure to be with you all today. Hello from Villanova University near to Philadelphia, Pennsylvania. Should we start?
So we had a few different guiding questions that we thought we could use as kind of prompts to facilitate a bit of a dialogue between Renee and myself. And we thought an appropriate place to start would be just about our respective backgrounds and kind of how we came to this climate issue and what are some of the influences from our prior experiences that have really helped to shape our perspectives on the climate issue. So perhaps I'll turn it over to Renee to go first on this one, and then I'll chime in from my own perspective. Muchas gracias, Ian. Efectivamente, una de las cosas más interesantes que tiene que ver con el cambio climático y la acción climática radica efectivamente en mi posgrado. Yo realicé mis estudios de doctorado en Villanova University. Ahí fue donde muchos de los aspectos vinculados a Sustainable Engineering fueron desarrollando y fueron trabajando. Desafortunadamente, Jordan no pudo estar hoy día acá, pero el proyecto que desarrolló en Panamá, vinculado directamente a una comunidad indígena en Vera, Perú, y cómo desarrollar y cómo apoyarlos a ellos en trabajar y llevar a aspectos de sustentabilidad, empezaron a construir una visión distinta en lo que nosotros queremos, porque yo estaba estudiando, mi doctorado es en ingeniería química, entonces un doctorado en ingeniería dura, ingeniería técnica, o sea, trabajo vinculado a productos, conservación de biomasa, conversión de biomasa, perdón. Entonces, transformar esto más allá a aspectos con trabajo comunitario, con trabajo social, efectivamente fue construyendo una nueva visión, y así yo efectivamente agradezco los service trips que se llamaban, el viaje que se hacían en Villanova a trabajar directamente. Inicialmente fueron a través de Ingenieros Sin Fronteras, ahora se trabajan efectivamente directamente junto con el programa de Humanitarian Engineering y Sustainable Engineering también. Entonces, efectivamente, esto construye una perspectiva distinta y un modo de pensar, y eso llevado también a una realidad, o sea, un estudiante chileno en Estados Unidos y que en Estados Unidos tener una perspectiva completamente enfocada en lo global también es muy interesante. Thank you, Renee. And really interesting to hear about some of those kind of roots of your motivation and kind of getting an interest in sustainability. And I think I have some parallels to share. So I guess the first thing I would mention is that prior to coming to Villanova, I did spend most of my career working on humanitarian and development projects in Central America and the Caribbean. And whereas none of my work in that time really had anything to do directly with climate change. Certainly my experiences working with rural cacao and coffee growers in Central America or with fisher folk in the Caribbean have, really shaped my perspectives on a lot of issues. So in that sense, I probably don't bring solely a North American perspective. I like to think that I have some influences from some other experiences. Today, however, I think the main perspectives that I'll be sharing are from some of my experiences that I've had from working here at Villanova. So as part of our graduate program in sustainable engineering, we have a corporate consortium that we work with. So we have a group of leading companies across multiple sectors who we work with to develop sustainability-oriented projects to help reduce environmental impacts in their operations. And many of these are focused on issues around greenhouse gas management, measuring greenhouse gas emissions in an organization's operations, and finding ways to reduce greenhouse gas emissions. And whereas most of our partnerships in this space have been with corporations, we've done similar work with many other kinds of organizations. So this really applies to municipal governments, to universities like Villanova University itself. And we're actually working with a leading humanitarian and development agency that works in over 70 different countries around the world on their greenhouse gas management program. So the perspectives I'm going to be sharing are really from that standpoint of managing climate and greenhouse gas emissions from the perspective of an organization. With that, I won't necessarily have a lot of perspectives on policy. I know that the COP is going to be coming up here in Glasgow in the next several days. But I'll be sharing some more organizational perspectives. And the last thing that I'll say is I fundamentally consider myself to be a student of the topic. So I don't want to claim to be an expert per se, but this is a topic that I'm immersed in and learning more about every day. And I think it's very important to approach
complex and evolving topics like this from a perspective of humility. It's really hard to stop español e inglés. Se me cruzan los cables. Efectivamente, y acá esto podemos vincular directamente con la siguiente pregunta, y acá me la tomo yo para ir haciendo un estilo de ping-pong, porque efectivamente acá una de las cosas que habla Ian, habló de temáticas de gases de efecto invernadero, habló de emisiones, y habló de un montón de conceptos que efectivamente el público debe entenderlo para que podamos nosotros trabajar. O sea, la acción climática efectivamente radica en un aspecto de conversación y de entendimiento. No solamente esto queda en las decisiones que se toman en las COP, en la COP25, COP26 y todo lo que ha pasado, sino que tiene que ver con el día a día. Y efectivamente ahí, ¿cuáles son los conceptos que son más relevantes que debemos nosotros desarrollar? Primero, ahí te dejo a ti la perspectiva, Ian, y ahí voy complementando yo también. So I would say first and foremost, the first thing off the top of my head is that climate action is fundamentally has to take a dual approach, where in climate action requires first mitigation or reducing greenhouse gas emissions so that temperature rise can be controlled and we can avoid some of the worst impacts of climate change. But along with mitigation, climate action also requires in parallel action around adaptation and adapting to climate change that is already happening. And even under a deep decarbonization or an aggressive emissions reduction scenario, it's inevitable that there is going to be some level of climate change that we have to adapt to as communities, as organizations, universities, companies, any entity in the world has to be thinking about climate risk and how to adapt to climate change that's going to be occurring. Going back to mitigation for a second, and I'll probably share kind of more perspective from the mitigation side today. The other concept that I think is pretty fundamental to understand, because this will kind of shape some of the further discussion, I think, is the concept of what's called a carbon footprint, or a measure of the environmental impact of anything. It could be the carbon footprint of an organization like a university or a company. It could be the carbon footprint of the delivery of a product or a service, or the manufacturing of a product, or even a carbon footprint of an individual. And I certainly encourage you to go out and check out some of the online carbon or ecological footprint calculators that are out there to kind of get a conception of what your own carbon footprint is. So that just a few things from some of my experiences that I think are pretty fundamental. But I guess looking at the experience coming from Chile and from US-Chile, Renee, I'm curious to get your perspectives on some of the things that really stand out as kind of key fundamental concepts that you think the audience really needs to understand. Efectivamente, yo creo que aquí concordamos con muchos de los aspectos y ahí hago el homólogo. Nosotros hablamos de mitigación, adaptación y en Chile nosotros hemos trabajado hacia la decarbonización de la red energética. Entonces esos son aspectos relevantes de cara al pensar nuestro país y la generación energética en nuestro país hacia un 2050 libre de emisiones libre de energías que sean fuentes de emisiones de carbono. Eso estamos hablando de termoeléctricas principalmente, ¿ya? Entonces, acá uno de los aspectos que efectivamente vamos a complementar a esto y que tiene mucho que ver, porque aquí efectivamente la separación de los hemisferios genera distintos aspectos, porque independiente que nosotros en el hemisferio sur estamos, y Chile principalmente, nosotros estamos afectados fuertemente a temas, nosotros tenemos que trabajar más en adaptación al cambio climático y también aspectos de resiliencia, más que temáticas de mitigación, porque no somos tan generadores de gases de efecto invernadero como lo es el hemisferio norte, que tiene una mayor concentración humana. Si nosotros miramos nuestro mapa mundi, podemos ver que la concentración humana se encuentra fuertemente en el hemisferio norte, el hemisferio sur recibe fuertes impactos de la acción climática, y esos son elementos relevantes a la hora de entenderlo, porque mucha gente no necesariamente entiende, porque ve un problema
problema, esto no es un me problem, it's a you problem. Entonces, cuando pasan esas diferencias, es que esto es un problema de todos porque todos habitamos, entre comillas, en la misma casa. Tenemos distintas vistas, distintas perspectivas, pero es una casa que tenemos. Y llevar estos aspectos, yo creo que la resiliencia a la temática, a la perspectiva más del hemisferio sur es fuertemente ligado a cómo nosotros vemos y cómo nosotros avanzamos hacia un futuro en condiciones que las temperaturas están aumentando y las concentraciones de gases de efecto invernadero. Entonces, hacia allá es donde muchos de las temáticas de investigación se están desarrollando también. And I think that'll kind of lead into the next point of discussion that we had pretty nicely. Taking stock of the fact that those of us in what we'll refer to as the global north are those most responsible for greenhouse gas emissions historically, and who are continuing to emit greenhouse gas emissions, and where from our perspective, it's really a lot of it is about mitigation and reducing our greenhouse gas emissions so that we can ensure a sustainable future for the entire planet. We're one planet. It's an issue that affects everybody. Whereas in countries in South America, a lot of the priorities might be around both adaptation as well as developing in such a way so that don't meet some of the same pitfalls that we have in the US and in Europe in terms of our environmental impacts. And when tracking progress with something like with action against climate change, there's a lot of interesting challenges that I think that ultimately come up with measurement. And before I kind of share some perspectives from our side, I guess I'd be interested in hearing from Renee first on what are some of the key challenges with measuring progress on climate change, kind of coming from that Chilean perspective, and maybe a focus on resilience and low carbon development, and what's some of what you're seeing in terms of approaches and some associated challenges. En función de lo que tú dices, Ian, yo creo que las mediciones de sustentabilidad son fuertemente, yo creo que ahí está enfocado cómo nosotros trabajamos en la acción climática. Nosotros tenemos que definir indicadores de éxito, indicadores de mejora en principalmente los tres pilares de la sustentabilidad, que es lo económico, lo social y lo medioambiental, pero en un punto de vista, porque nosotros podemos hacer eso, cada uno de esos elementos por separado, pero lo importante es la integración de esos aspectos en el punto donde efectivamente nosotros podemos declarar que cuando existe un equilibrio entre lo económico, lo social y lo medioambiental, tenemos un desarrollo sustentable y que a partir de ese momento nosotros podemos trabajar. Y la agenda de cambio y la agenda de los ODS, que en este caso nosotros estamos discutiendo el ODS 13, radica en que nosotros no podemos avanzar en objetivos individuales. Nosotros, acá en el caso con Ian, no podemos avanzar solo en acción climática sin resolver temáticas de hambre cero, equidad, igualdad, energías renovables y asequibles, ciudades sostenibles. Entonces, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y de aquí a los 9 años que tenemos para la nueva interpretación de los ODS va a ser cómo nosotros lo llevamos a la acción. Y a la acción más allá, porque la técnica está, la tecnología está, y aquí yo siempre recuerdo la ecuación IPAT de Bill, que habla de que la población crece, la economía crece, y la única forma de nosotros de reducir los impactos es a través de generar nuevas tecnologías más amigables con el medio ambiente y que tengan impacto en la sociedad. Entonces, eso me quedó grabado en las clases de Bill para que le digas, Ian, después. Entonces, eso yo creo que es lo más relevante, cómo nosotros construimos desarrollos de políticas públicas y desarrollo a todo nivel asociado a eso. Entonces, hay que estudiar, hay que evaluar y hay que definir estrategias particulares, porque el desarrollo local es lo más importante que conlleva al desarrollo sostenible. Lo local a lo global es el crecimiento que nosotros debemos desarrollar. So it's some really interesting and excellent points around just the interdependence of a lot of different sustainable development issues. And I think we'll definitely come back to that a little bit later and kind of conclude with some of that.
I mean, thinking about it from the perspective of greenhouse gas management within organizations, certainly one of the challenge is translating some of these kind of globally defined goals into something that's actionable at the level of a company or a school or any other kind of organization. So, many of you might have heard about some of the parameters of the Paris Agreement, wherein the temperature goal is for global temperatures to stay below 1.5 degrees, or technically well below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels. And challenge with that is that's something that's not really in the sphere of influence of any individual organization, or even the government of Chile or the government of the US, or even the UN itself. So the challenge is kind of translating that into something that can be measured. So a framework that's kind of been set out as a general rule of thumb for reducing greenhouse gas emissions in a way that is aligned with the climate science and ensuring the best chance of keeping temperature rise well below that 2 degree threshold, is that greenhouse gas emissions have to be cut in half by decade over the next 2 decades. So 50% reduction by 2030, 50% reduction by 2040, and then moving to net zero emissions by 2050. And in a few minutes, we'll probably talk a little bit about carbon neutrality and net zero, because that's kind of an area where there's a bit of disagreement in some of the terminology. But some of these goals of greenhouse gas reductions are a little bit more translatable to organizations. So you'll see companies that are out there that are pledging emissions reductions of 50% by 2030 and net zero by 2050. So that's kind of a key issue with measurement. Another one that I would maybe mention quickly is just attribution of different emission sources between different entities. And I hope I'm not getting too technical here, but there are kind of 3 different categories of greenhouse gas emissions. Scope 1, which are direct greenhouse gas emissions for direct combustion of fuel within an organization's operations. So best example is just if you have vehicles, then those are Scope 1 emissions, the combustion of fuel and emission of greenhouse gases. Scope 2 are greenhouse gases from electricity from the grid. So that's pretty straightforward. But then Scope 3 is where it really gets complicated, where it's all the emissions that are both upstream and downstream across a supply chain. So all the emissions that go into the manufacturing and transport of any products or services that an organization uses, or the emissions associated with the use of products that a company ultimately produces. So there are challenges looking from this perspective of maybe double counting between different organizations, and that really becomes pretty important when you're trying to aggregate reductions targets across different organizations and making sure you're not double counting. But on the positive side, this framework kind of helps organizations within a value chain kind of influence each other and use that kind of measurement to bring about change across different organizations that are connected to each other in different ways. Y en ese sentido, a lo mejor para complementar también, para que la gente conozca la realidad nacional, nosotros a partir de, efectivamente, debido a que Chile también es un país OCDE, también nosotros debemos definir métricas de evaluación de los gases de efecto invernadero, debemos calcularlas, pero muchos de los problemas existen tienen que ver con lo que Ian efectivamente está hablando. El Scope 1 es fácilmente determinable, número de autos, número de litros de gasolina, y la ecuación es sencilla, pero cuando nosotros hablamos de la cadena de suministro completa, ahí es cuando se pierde, y ahí es cuando nosotros empezamos a definir cosas que no están. Por ejemplo, es muy difícil definir
cuando la gente está trabajando y hace malos hábitos como quemar la basura. Eso está pasando en distintos lugares, lugares rurales, por ejemplo, en donde eso es una práctica normal, que nosotros no podemos solucionarlo. ¿Cuál es el otro aspecto? Tiene que ver, por ejemplo, nosotros en el sur de Chile tenemos combustión de biomasa, pero la combustión de leña, por ejemplo, es una leña que es húmeda, por lo tanto ahí también tenemos una emisión de gases de efecto invernadero y es un gas de efecto invernadero nocivo. El carbono, el monóxido de carbono, CO, es el que efectivamente es mucho más dañino que el CO2. Aquí nos vamos, o sea, Ian habla de técnico y aquí yo profundicé un poquitito, por favor no se vayan, sino que es para ejemplificar, porque estos son aspectos que tienen que ser conocidos por la población para ir entendiendo todas las cosas que nosotros hacemos tienen un impacto, y tienen un impacto. Por eso hablamos de, cuando nosotros nos definimos, y aquí hay muchos documentales al respecto. Ok, usted quiere ser carbono neutral. ¿Qué significa eso? Dejo de ocupar el ascensor en el lugar donde trabajo. Tengo que ocupar, dejo de ocupar el auto, ocupo bicicleta. Pero la bicicleta la hice yo porque yo no conozco cuál es la cadena de suministro de la bicicleta. Entonces uno llega a un momento en que te afecta mucho más y la ansiedad climática comienza a ejercer porque no tenemos control por muchas de las cosas que existen y que se desarrollan. I think Entonces, measurement kind bueno, of disculpe, leads. sí. I think measurement kind of leads into some issues around terminology, and maybe I'll start by asking a kind of a specific question around terminology, and maybe think a little bit about some of the potential limitations that we might have with some of the language we have to describe some issues. So I'll mention that in English we have, you know, the one word sustainable, which is used to describe a number of different things. I mean, sustainable can be considered in the context of ensuring a sustainable future, you know, making sure that we're not exceeding environmental limits. A phrase that you often use at Villanova is enough for all forever. But at the same time, the word sustainable can be used to describe the, you know, the sustainable delivery of a service. Something can be economically sustainable if it can, you know, economically sustain itself over time. And I think it's interesting that in Spanish, and I think Renee, you can certainly elucidate this a lot better than I can, that there are, you know, two words that translate from sustainability in Spanish, you know, sostenible and sustentable. And I believe I first learned the word sustentable from Renee, and had previously been using the word sostenible exclusively, but had probably been misusing it. So I'd be curious to kind of get your perspectives on that. It might be enlightening for our English-speaking audience as well, just to maybe hear about some of the nuances and terminology that maybe help facilitate a better discussion in Spanish than we have ability for in English. Mira, yo efectivamente, tal cual como lo dije al comienzo, mi formación fue en la Universidad de Villanova, por lo tanto los aspectos que yo conozco tienen que ver con la palabra sustainable o sustentable para definir tal cual como lo dijo Ian. Ahora, cuando aparecen los objetivos de desarrollo sostenible es cuando genera el quiebre. Entonces, para mí también son definiciones filosóficas. ¿Qué es lo que nosotros creemos que es sustentable? ¿Qué es lo que nosotros creemos que es sostenible? Y para mí, o sea, la mejor forma que me ha permitido, entre comillas, calmar estos dos conceptos es que lo sostenible es lo que nosotros eventualmente podemos alcanzar trabajando en conjunto, y que lo sustentable es el concepto de la idealidad del equilibrio enough for all, forever. Entonces, este concepto de la idealidad para mí es lo sustentable versus lo sostenible, que tiene que ver con los lineamientos hacia una agenda, una hoja de ruta, que tiene variables, porque nosotros, o sea, la Organización de las Naciones Unidas define los objetivos de desarrollo sostenible, nos genera un camino, pero ese camino está fuertemente trazado por aspectos económicos. Entonces, aún así, a pesar de que nosotros esperamos que sea social, económico y medioambiental, la variable económica y de gobernanza también es fuerte en el desarrollo. Entonces, por eso esto es como
cómo nosotros alcanzamos ese camino. Entonces ahí esa es la única forma que yo he logrado estar en paz con los dos conceptos, Ian, y he logrado, porque no son sinónimos, sino que para mí son, y lo ideal es lo sustentable, y lo real efectivamente va a ser lo que nosotros alcancemos en función de lo sostenible. So I certainly learned something more about the delineation between those two terms from your explanation. So I very much appreciate that, and I think those are some perspectives that could be helpful to integrate from how we kind of view sustainability from the North American context as well. So I appreciate that, having that language. There's some other kind of issues around terminology I wanted to highlight, and maybe I'll share just a little bit from my perspective first, but I'd be curious to kind of hear about any parallels that you're seeing in the Chilean context. But I think there's some challenges around some of the terminology used regarding what's called carbon neutrality, or kind of a sister term, net zero. And there's a little bit of subtlety between these terms, and there's not necessarily strict agreement in what these terms mean. But starting first with carbon neutrality, and we already spoke that the goal to keep temperature rises above below that 2-degree threshold is to achieve net zero or carbon neutrality by the year 2050. So there are a lot of companies and organizations out there that are making these pledges towards carbon neutrality in 2050, but you kind of look behind the curtain a little bit more, look under the hood of the car, and you see that what goes into that carbon neutrality pledge might not be all that it initially seems. Wherein a carbon neutrality target could include something called offsets, or essentially outsourcing emissions reductions to somewhere else. So rather than exclusively reducing emissions within your own operations as an organization, you can pay to have trees planted somewhere else, or have forest preserved somewhere else, or to invest in new renewable energy sources in another location. So rather than reducing your own emissions, you're outsourcing that, and it creates some challenges again with measurement and whether there really is additionality in terms of emissions reductions when offsets are used. The term net zero emissions was more recently introduced, and tried to address some of that a little bit, wherein net zero should mean that emissions reductions can't be outsourced like that. However, the term net zero I've found also tends to get used and is almost used synonymously with carbon neutrality. And I'm curious to hear from the Chilean perspective, and just hearing about what different organizations might be doing, if you're seeing any of this kind of similar kind of issues with what might seem like aggressive action towards climate, but there might be a little more nuance to it than meets the eye initially. Molly, puedo ser políticamente incorrecto, ¿cierto? ¿Se puede? Dale. Muchas gracias. Parto. Entonces, yo creo que uno de los aspectos relevantes que Ian está poniendo en función de la carbono neutralidad, o de lo que nosotros definimos con eso, tiene que ver con cómo nosotros trabajamos este outsourcing de fuentes. O sea, yo genero emisiones, ¿quién las paga? Y esa discusión fue uno de los fracasos más grandes en la COP25. La COP25, liderada por nuestro país y una ministra de Medio Ambiente que no necesariamente tenía las calificaciones apropiadas para poder llevar esto en una forma política, llevó a que estos puntos, o sea, lo vimos en redes sociales, lo vimos en distintas partes, en donde no se logró. ¿Por qué? Porque había un fuerte lobby de empresas. ¿Por qué? Porque las discusiones de este tipo, que son políticas,
las personas, los entes lobistas que son estas empresas no entran a estas discusiones, por lo tanto son discusiones que entonces nunca se llegó a un acuerdo y esperamos, uno de los elementos que se espera a la COP26 tiene que ver con definir lineamientos apropiados que lleven de esto. Acá en distintas partes, y acá a la gente no se le informa de manera correcta. ¿Qué significa que yo reduzca mis emisiones? ¿Hasta qué nivel mis emisiones son mías y no son de una compañía? Por ejemplo, nosotros tenemos, y aquí yo me acuerdo cuando estaba yo estudiando, nosotros no tenemos la opción de escoger, o sea, según lo que yo entiendo, de escoger cuál es nuestra fuente de energía. ¿Ya? Entonces, ustedes en Estados Unidos, a través de la Pennsylvania Electric Company, tienen o posibilidad de escoger eventualmente, quiero que mi energía sea renovable. Hay una sensación de tranquilidad en el alma. Tú al decir que no, si yo tengo todo prendido, pero no importa, yo pago un poco más porque estoy ocupando energías renovables, por lo tanto me siento más tranquilo. Eso debiese avanzar a una decisión del punto de vista de la población a escoger este tipo de cosas. Cuando a veces se habla y se dice el metro de Santiago ocupa energías renovables. Muchas de las personas decían, pero ¿cómo? Si yo no veo ningún panel solar arriba, no veo ninguna aspa. Entonces no se entiende cómo es que funciona. Entonces esos son aspectos de que es importante informar a la población. Entonces, ¿por qué? Porque las cosas corran con energías renovables no necesariamente significan que las van a generar ahí mismo, sino que hay generación en el norte. Nuestro país es uno de los principales generadores de energía solar, tenemos un tremendo potencial de energía solar, lo dijo Al Gore en su momento en una de sus últimas charlas TED, que hizo una muy dramático al demostrar el potencial de Chile en energía solar, que subía una flecha, subía y subía, y efectivamente, y actualmente en el Servicio de Evaluación Ambiental existen muchos más proyectos que están en proceso de evaluación, ya que actualmente el watt hora generado por energía solar es mucho más bajo. Entonces es muy competitivo. Entonces ese aspecto, entre comillas, nosotros pudiésemos empezar a entenderlo, pero acá nosotros, el ejercicio de la comercialización del concepto de la carbono neutralidad es cuando nosotros empezamos porque al final se mueve, se genera nuevamente ese concepto de todo al final queda sujeto al mercado. Entonces, yo me meto a mi página del banco y mi banco me dice, la transacción que tú haces, puedes hacerla neutral, paga aquí. Y yo digo, ¿por qué tengo que pagarla yo? Si es el banco el que hace las transacciones, el que tiene que mantener las cosas, ¿por qué debe ser mi responsabilidad como persona? ¿Yo hasta qué nivel tengo mi metro cuadrado que define las emanaciones que son mías versus las emanaciones industriales, empresariales, etcétera? Si yo viajo por placer, a lo mejor yo debiese buscar una forma de solucionarlo versus viajes de trabajo, por ejemplo, que deberían ser asociados, por ejemplo, a la huella de carbono de mi empresa, porque yo estoy haciendo una labor para mi empresa, etcétera. Entonces, todos esos aspectos todavía se discuten y se siguen discutiendo porque no se puede poner, nosotros decimos, no se puede poner en Chile, entre comillas, el cascabel al gato. No sabemos en qué lugar poner las responsabilidades. Y yo creo que eso es una discusión importante. Y uno de los elementos que estamos dispuestos a evaluar en esta COP26 tiene que ver con estos lineamientos, cómo nosotros definimos esto, cómo se define el mercado de carbono, porque esto se va a transformar en el mercado de carbono, cómo en un futuro va a ser el mercado del agua. Sabemos que estamos, entonces esto uno comienza a avecinar, entre comillas, cuáles son los requerimientos. Nosotros en este momento necesitamos bajar el carbono, por lo tanto todas estas empresas de forestales que generan retención, secuestración de carbono, efectivamente, o sea, ¿y cómo definamos secuestración de carbono? Existen campos donde yo planto árboles y esos árboles absorben el CO2 de la atmósfera, pero ¿hasta qué nivel? ¿Cuáles son los objetivos de esas plantaciones? Y aquí también hay otra definición que nosotros debiésemos definir. Son efectivamente las especies endémicas las que van a lograr de forma correcta a corto plazo una mayor absorción de carbono. Hay investigaciones al respecto. Sabemos que efectivamente el pino, el eucalipto, que en este caso es una producción más comercial, puede actuar más como secuestración de carbono porque a 5 años plazo vamos a tener una mayor retención. Pero viene por otro lado
Esas son especies introducidas, no es el desarrollo de local, por lo tanto debiésemos propender a la especie endémica, pero ahí está, es complejo ese trabajo. Entonces, todas esas discusiones seguimos discutiéndolas en nuestro país, Ian, así que no tenemos resuelto nada, pero sí estamos llenos de dudas y las transmitimos al público también para que se sume a seguir cuestionándose, porque eso es lo relevante. I think you bring up some interesting challenges around, who bears responsibility, the individual versus, private industry versus governments. And it's maybe a bit of a philosophical question, but I mean, maybe I would just propose that, the kind of the interplay between some of these different actors is what ends up bringing about systems change. So as you alluded to, at least in the state of Pennsylvania, I'm allowed to choose my energy source, and whereas I don't have solar panels on my roof or a wind turbine on my roof, I'm able to pay a little bit more for renewable energy, and that signals to the electric company that customers want to have more renewable energy sources on the grid, which prompts them to invest more in those renewable energy sources. But it requires policies that enable people to have that choice. And those policies are not constant everywhere. We have that policy in the US, but it's not constant across every state, even in the US. So I think it's a really illustrative example about how individual, organizational, and policy changes kind of have to help to influence each other to help bring about some of that systems change. So I think we just had one last kind of discussion question for consideration before we have a little bit of open Q&A from the audience. And we kind of talked about this a little bit already, but we kind of wanted to conclude with a broader perspective and how we see climate action fitting into the broader sustainable development agenda. And I mean, maybe I'll just start by proposing that climate is one of several different planetary boundaries that have been proposed by the Stockholm Resilience Institute, along with others like biodiversity, ocean acidification. So it's important to think of climate and temperature change as just one of many environmental limits that we're at the risk of exceeding as humanity. But in addition to that, and this will kind of bring us back full circle to where we started the conversation and some of our own influences and kind of having career trajectories related to sustainability, is the social aspect of sustainability and inclusive social well-being, and building up what we'll term a social foundation. So being able to simultaneously reduce our environmental impacts while bringing up the standard of living for those populations around the world who maybe don't have access to clean water, who don't have access to electricity. And certainly with the transitions to a low carbon economy, there will be both opportunities and risks for the most poor and vulnerable populations around the world. And certainly out of the side of the scope to get into that into too much detail today. But there are certainly a lot of kind of complicated questions to address with the interplay of different sustainable development goals and how they would influence each other. But I think with this, I'd like to give Renee the opportunity to have the last word and kind of share from the Chilean perspective, kind of how you see some of these different pieces integrating with each other. Yo creo, Ian, efectivamente tú lo marcaste muy bien, lo enmarcaste muy bien, esta discusión y esta bajada, que efectivamente los aspectos sociales son aspectos que son relevantes porque son lo último que quedó. Ok, económico sí, tiene todo el sentido. Medioambiental ya, ok, estamos todavía entrando en esa discusión de que sí, ya, bueno, ya. Pero lo social es lo último que está quedando y necesitamos subir ese aspecto para que comencemos a trabajar en esa perspectiva. Y del punto de vista desde nuestro lado en Chile, yo aplaudo mucho el trabajo de la Fundación de Superación de la Pobreza. Nosotros de un tiempo a esta parte venimos trabajando con la Fundación de Superación de la Pobreza. Muchos estudiantes de Ingeniería Ambiental lo han hecho también. Y hemos llevado temas de sustentabilidad, temas de cambio climático, temas medioambientales a resolver a los territorios. Entonces, eso no es trivial que una fundación de superación de la pobreza logre abarcar la variable medioambiental también.
Entonces, eso permite una aceptación mucho más apropiada de lo que nosotros llevamos. O sea, para nosotros una fundación, a lo mejor digo, no sé, por el nombre uno pudiese pensar que proyectos en comunidades debiesen estar enfocados en otras cosas, pero nosotros estamos hablando de temáticas de adaptación, resiliencia, el cambio climático, cómo vamos a trabajar en espacios, en territorios donde se está agotando el agua en estos momentos, no hay acceso a agua potable, etcétera. Entonces, ese camino es un camino que tenemos que desarrollar en conjunto y yo creo que las organizaciones, la sociedad civil en general, la sociedad civil ha escuchado esto y lo ha sentido mucho más fuerte. Por eso tenemos una Greta que chica, entiende las temáticas y se para los viernes y dice no más. Porque necesitamos un futuro también, porque yo también quiero crecer y tener un futuro donde pueda vivir y pueda disfrutar las cosas que a lo mejor que mis papás disfrutaron y que mis abuelos disfrutaron en su momento. Entonces, en el marco de eso, yo creo que ese es el camino que tenemos que hacer hacia el desarrollo sostenible, llevarlo a los territorios, llevarlo a que la agenda no se resuelve solamente de forma política o a través de los gobiernos, sino que tiene que permear a todos los aspectos de la sociedad. Y ahora espacio para preguntas, sí, quedamos como serios, perdón. Muchas gracias a los dos. Thank you so much, both of you. I think your comments from the different perspectives, the different countries is really enlightening, how things are perceived and how they're measured and how they're understood differently in the two different perspectives. Ahora nos gustaría abrir brevemente los últimos 5 minutos si hay alguna pregunta, duda, comentario del público. Siéntense libres, por favor, de escribir sus preguntas, comentarios por el chat o también abrir sus micrófonos para hacer la pregunta. Tenemos una pregunta, se levanta la mano, Patricio Caripán. Hola, no sé si tengo que hablar en inglés o español. Como tú quieres, Patricio. Ya. Últimamente se está dando un debate en Chile sobre la nueva constitución, donde el principal dilema o mensaje que tienen varios constituyentes es que la única solución es la ecoconstitución. Y frente a eso, una de las científicas que trabaja en la constituyente plantea este lema como de la sostenibilidad, sobre todo en el litio, la extracción del litio en el norte de Chile, que sería como nuestro futuro cobre, por así decirlo, pero que tiene muchos problemas porque la extracción del litio devastaría enormemente la biodiversidad que existe en el norte de Chile, que es uno de los paisajes únicos que existen. Entonces, mi pregunta sería, desde su perspectiva como ingenieros medioambientales, ¿cuál sería la forma de hacer una extracción sostenible, por así decirlo, desde su perspectiva? Patricio, te voy a dar, yo creo que ya Chile ya pasó de moda ser monoproductor de materias primas. Que estemos pensando, ya el próximo cobre es esto, cuando nosotros debiésemos trabajar en potenciar el desarrollo tecnológico a más nivel, porque nosotros lo que nos hemos encargado como país ha sido siempre la explotación de los recursos naturales para poder generar materias primas, para que sean vendidas, para nosotros comprar los productos manufacturados de vuelta. Yo creo que ese camino es un camino que habla directamente de lo que nosotros hablamos como una economía lineal. Entonces, la maximización de ganancias con recursos finitos ya no va. No pasó de moda, ya no existe, nosotros no podemos seguir avanzando esto. Entonces, cuando nosotros llevamos al desarrollo, esa es la invitación que yo hago, yo creo que eso es súper difícil, pero nosotros tenemos que ir más allá de eso. La generación, tenemos muchos más recursos, mucho más desarrollos, no solamente a través del commodity como materia prima, sino que debemos avanzar hacia otros aspectos para diversificar la matriz, porque si no, vamos a tener, la historia es súper clara en eso. Nos
nos pasó con el salitre, nos va a pasar, o sea, eventualmente ahora se está diciendo el cobre, viene el litio. Entonces, cuando aprendemos de la historia nos dice cosas, escuchémosla y en función de eso aprendamos de eso y comencemos a avanzar. Y en función de eso, por eso yo creo que es súper relevante la discusión, y acá voy a ponerme full camiseta Facultad de Ingeniería, el proyecto Ingeniería 2030, que viene a repensar el ingeniero del futuro. El ingeniera del futuro no es un ingeniero extractivista, sino que es un ingeniera con fuerte trabajo en el desarrollo sostenible, en el emprendimiento, en la innovación como base para el desarrollo científico y tecnológico. Entonces, nosotros tenemos que pegar ese salto. Y ese salto, ¿por qué? Porque ese salto nosotros lo tuvimos. Chile, a través de la Universidad Técnica del Estado, fue un catalizador importante en el desarrollo tecnológico de la región. Por lo tanto, ahora también nosotros debemos avanzar hacia, de nuevo, catalizar una nueva forma de revolución que sea también con foco en más allá. Entonces, efectivamente, yo también, como René Garrido, ciudadano, creo en una ecoconstitución porque soy ciudadano y puedo expresar mi opinión. Pero efectivamente, esa es la perspectiva que yo siento. O sea, debemos avanzar hacia más allá. O sea, y ese es el camino para invitarlos a ustedes. Yo no sé, Patricio, si tú estás estudiando, no conozco tu... Pero sí es invitarlos a repensar, y ese es el trabajo que nosotros hacemos desde la carrera de Ingeniería Civil en Ambiente también, y nosotros queremos hacer hacia el rediseño de la ingeniería en general. El foco en innovación, el foco en el emprendimiento, el desarrollo científico-tecnológico va más allá de nuevo trabajar en una economía lineal. Hay indicadores, un dato antiguo que dice que si nosotros cambiamos la economía lineal a economía circular, disminuimos el 72% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, imagínate, y solamente el 9% de la economía mundial, 9-10% más o menos, es circular. Entonces, imagina todo el espectro de espacio que tenemos para crecer. Yo no sé si Ian te gustaría complementar con algo. I mean, I certainly can't speak to any of this, the specific dynamics with Chile, but just kind of building off of some of what Renee said. Engineering in the 21st century certainly has to evolve. And I'd maybe propose that along with that, maybe the scope of what's considered to be within engineering ethics needs to be broadened a little bit, wherein engineering ethics should also include consideration of ultimately what the social and environmental impacts of those projects that an engineer is engaging with ultimately have, and that might be somewhat relevant to the discussion. But I certainly don't have the expertise to speak to the dynamics of the copper industry in Chile. No, but thank you. We share at least the scope of what we want in the future. So I don't know if you have more questions. Muchas gracias, Patricio, por su pregunta. Si hay alguna otra pregunta, por favor, levanten la mano o escriban por el chat. No veo otra pregunta por el momento. René, Ian, I don't know if you have any final words. I think talking about the future of engineering and engineering ethics is a great way to finish today. I don't know if there's anything else you'd like to add. Final comments? Maybe, I mean, since a lot of fun, and thank you all for participating. I mean, if we have it at 1 minute, maybe since Jordan was able to join us, I mean, the future of engineering is humanitarian engineering. Es un futuro donde la ingeniería es una ingeniería por la paz, por el cuidado, entonces no sé si Jordan a lo mejor nos puede dar que Jordan nos ponga la guinda en la torta de su perspectiva como director del centro también. Sure, Renee, thank you so much. And thanks, Molly, for hosting this really excellent event. And I'm just so excited to see this level of engagement and discussion. And, really looking forward to participating in more of these as they get established. This has been really nice to see everybody get together like this. And I really appreciate the perspective that everybody's bringing. I guess one thing from the engineering ethics point of view, at least when it comes to sustainable development and sustainability as a whole, I'm always trying to engage
partners in a ethical engagement framework, wherein really you focus on partnership, you focus on community, and you establish this sense of humility when you work internationally, particularly on complex global challenges. So at least from a point of view, I always try to encourage organizations, universities, nonprofits, companies to establish these three core principles of ethical engagement: partnership, community, and humility as the sort of three foundations of successful successful engagement. So thanks, Renee, for giving me a chance to share that. Thank you so much, Jordan, for those final comments. I think that really rounds out the overall message of this webinar and this conversation. So thank you so much, Dr. Garrido, Dr. Emilio. It was Professor Hunt had to leave promptly, but thank you so much to him. In just a little while, we'll send the link for the YouTube video of this. So please feel free to share with friends, with colleagues. As Dr. Emilio said, this was such an enriching conversation, and we would love to share it with the community. So thank you so much. Muchas gracias a todos por participar hoy día. A la brevedad mandaremos el enlace para el video de YouTube de la grabación, para que por favor siéntanse libres de compartir el enlace, la conversación para quienes quieran. Así que muchas gracias. Thank you so much, everyone. Have a wonderful day, and we'll see you next time. Chao. Muchas gracias a todos. Gusto, gracias.